Mi nombre es Valeria. Tengo 25 años y vivo en una casa pequeña junto a mi madre y mi hermana menor. A pesar de la aparente tranquilidad de nuestra vida diaria, en ocasiones los secretos más inesperados emergen en los momentos más mundanos. Este es el relato de una noche que, sin planearlo, marcó un antes y un después en mi vida. Era una noche común. Estaba en mi habitación leyendo un libro para distraerme después de un largo día. Desde el baño se escuchaba el sonido del agua corriendo, señal de que mi tío Samuel estaba tomando una ducha. Samuel había llegado hacía unos días a nuestra casa buscando refugio temporal tras algunos problemas personales. Siempre había sido una figura amable y cariñosa en mi vida, alguien en quien podía confiar. Pero esa noche, algo cambió. De repente un cosquilleo recorrió mi estómago. Al principio lo atribuí al nerviosismo por la tarea que había pospuesto todo el día. Sin embargo, pronto me di cuenta de que era algo diferente. Sentí una urgente necesidad de ir al baño. Me debatía entre esperar a que Samuel terminara, pero la impaciencia ganó. Me levanté de la cama, tratando de no pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Al llegar al baño, toqué la puerta suavemente, pero no hubo respuesta. Pensando que probablemente no me había escuchado debido al ruido del agua, decidí girar el picaporte y asomarme. Lo que vi me dejó congelada por un momento. Allí estaba Samuel de espaldas, con el agua recorriendo su cuerpo. Sus movimientos eran naturales, ajenos a mi presencia, pero yo me sentí incapaz de reaccionar. Mi primer instinto fue retroceder y disculparme, pero algo me detuvo. Había algo en esa escena que me hacía imposible apartar la mirada, algo que despertó en mí una mezcla de curiosidad, nerviosismo y una emoción que no podía identificar. «Valeria, ¿qué haces aquí?». Su voz sorprendida me devolvió a la realidad. Me disculpé rápidamente, balbuceando que había olvidado que el baño estaba ocupado. Salí apresurada, sintiendo cómo mis mejillas ardían de vergüenza. Sin embargo, mientras cerraba la puerta tras de mí, no podía evitar que mi mente divagara hacia lo que acababa de presenciar. De vuelta en mi habitación traté de calmarme, pero los pensamientos regresaban una y otra vez. Había algo en la escena que me resultaba fascinante, algo que no podía ignorar. Me recosté en la cama mirando al techo mientras las imágenes volvían a mi mente con una intensidad que no lograba controlar. El tiempo pasaba lentamente, pero mi mente seguía atrapada en ese momento. No era algo que planeé, ni algo que quería sentir, pero estaba allí, palpable, imposible de ignorar. Mi madre y mi hermana ya dormían en sus respectivas habitaciones y la casa estaba en completo silencio, salvo por el suave eco de los pasos de Samuel mientras salía del baño. Decidí salir de mi habitación bajo el pretexto de buscar un vaso de agua en la cocina. Mientras bajaba las escaleras, me sentía inquieta, como si estuviera cruzando un límite invisible. La luz tenue de la lámpara del pasillo iluminaba suavemente el camino, y mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba los pasos de Samuel que se dirigían a su cuarto. Por un momento dudé. Me pregunté si debería simplemente volver a mi habitación y olvidar todo lo que había pasado. Pero una parte de mí, la parte más impulsiva, me llevó a acercarme al pasillo donde se encontraba la puerta del cuarto de Samuel. Sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto, pero no podía evitarlo. Toqué suavemente la puerta, apenas un roce, esperando que no se escuchara. No tenía un plan. No sabía qué iba a decir si él abría, pero estaba allí, frente a esa puerta, con la mente dividida entre la razón y una emoción incontrolable que no podía definir. Samuel abrió la puerta ligeramente, sorprendido al verme allí. «¿Pasa algo, Valeria?», preguntó con su voz tranquila y serena. Mi mente estaba en blanco, pero logré improvisar una excusa, mencionando que había escuchado ruidos y quería asegurarme de que todo estaba bien.
Él sonrió levemente. Un gesto amable que me hizo sentir más nerviosa que tranquila. «Todo está bien. Gracias por preocuparte», dijo, pero su mirada parecía analizarme, como si tratara de entender qué me había llevado hasta allí. «Bueno, entonces, buenas noches», respondí torpemente, girándolo nuevamente. «Valeria, ¿estás bien? Pareces algo inquieta». Su pregunta me desarmó por completo. Me giré lentamente, sintiendo cómo mi rostro se calentaba. «Estoy bien, solo supongo que me costará un poco dormir esta noche», admití, intentando mantener la calma. «Quizás necesitas algo de compañía. ¿Quieres hablar un rato?» Su ofrecimiento me tomó por sorpresa. Asentí lentamente, sin saber qué estaba haciendo, pero aceptando sin pensarlo demasiado. Entré a su cuarto, donde la atmósfera era cálida y acogedora, pero también cargada de algo que no podía identificar. Nos sentamos en la cama a una distancia prudente y comenzamos a hablar de cosas triviales. La familia, el trabajo, recuerdos de la infancia. Pero había algo en el ambiente que hacía que cada palabra pareciera más significativa de lo que realmente era. Mientras hablábamos, nuestras miradas se cruzaban con más frecuencia y el silencio entre las frases comenzaba a sentirse más pesado, más íntimo. Algo estaba cambiando, algo que ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar, pero que ambos sabíamos que estaba allí, creciendo con cada segundo que pasaba. La conversación con Samuel continuó en su habitación, donde el ambiente se sentía cada vez más cargado de una tensión inexplicable. Aunque hablábamos de cosas simples como recuerdos familiares y anécdotas del pasado, había algo en la forma en que nuestras miradas se cruzaban y cómo las palabras parecían quedarse flotando en el aire, que hacía que el tiempo se sintiera distinto. Sentada en la cama junto a él, notaba detalles que nunca antes había percibido. El tono cálido de su voz, los pequeños gestos que hacía al hablar, la manera en que sus ojos se iluminaban al recordar algún momento especial. Mi mente estaba atrapada entre dos mundos, el de la familiaridad y el de algo nuevo y desconocido que comenzaba a emerger. Por un momento, nuestras miradas se encontraron en un silencio que lo dijo todo. Samuel sonrió, pero no era la sonrisa casual de siempre. Había algo más en ella, algo que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago, una mezcla de nervios y emoción que no podía controlar. «¿Estás segura de que todo está bien?», preguntó, su voz baja y suave, como si intentara no romper el delicado equilibrio del momento. Asentí, aunque sabía que mi expresión probablemente decía lo contrario. «Solo estaba pensando», respondí, sin ser capaz de articular mis pensamientos en palabras. No quería mentir, pero tampoco podía decir la verdad. Samuel no insistió, pero su mirada permaneció fija en mí, como si esperara que continuara. El silencio entre nosotros se hacía cada vez más pesado. Intenté cambiar de tema, hablar de algo trivial para aliviar la tensión, pero mis palabras salieron torpes y sin sentido. ¿Recuerdas aquel verano cuando fuimos a la playa todos juntos? ¿Fue divertido?, dije, intentando sonreír. «Sí, lo fue», respondió Samuel, pero su tono no era casual. Había algo en su voz que me hizo sentir como si estuviéramos hablando de algo mucho más importante que unas vacaciones familiares. El tiempo pareció haberse detenido. El ruido del exterior se desvaneció dejando solo el suave sonido de nuestras respiraciones. En la habitación estábamos tan cerca, pero al mismo tiempo había una distancia entre nosotros que ninguno de los dos parecía atreverse a cruzar. «Valeria», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Si hay algo que quieras decirme, puedes hacerlo. Estoy aquí para escucharte». Su ofrecimiento me tomó por sorpresa. Mi mente estaba en blanco, pero al mismo tiempo sentía que había tanto que quería decir. Miré hacia abajo,
incapaz de sostener su mirada mientras mis manos jugaban nerviosamente con el dobladillo de mi camisa. No sé cómo explicarlo, admití, mi voz temblorosa. Es solo que a veces siento que hay cosas que no entiendo, cosas que no debería sentir. Samuel no dijo nada al principio, pero podía sentir su mirada sobre mí, cálida y comprensiva. Finalmente, se inclinó un poco hacia adelante, reduciendo la distancia entre nosotros. Valeria, dijo suavemente, todos tenemos momentos en los que nos sentimos confundidos. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos. Sus palabras me golpearon con fuerza. Por un lado, sabía que tenía razón, que debía enfrentar lo que estaba sintiendo. Pero por otro lado, el miedo a lo desconocido me paralizaba. No quería cruzar una línea de la que no pudiera regresar, pero sentía que ya estaba al borde de hacerlo. De repente, Samuel extendió su mano y la colocó suavemente sobre la mía. El gesto fue inesperado, pero no me aparté. En cambio, sentí como mi corazón comenzaba a latir con más fuerza, como si mi cuerpo respondiera antes que mi mente. ¿Quieres que me detenga?, preguntó, su voz apenas un susurro. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. En ese momento el espacio entre nosotros pareció desaparecer y, antes de darme cuenta, nuestras manos se encontraron de nuevo, esta vez con una intensidad que me dejó sin aliento. Samuel se inclinó lentamente hacia mí, dándome tiempo para detenerlo si quería, pero no lo hice. Mi respiración se aceleró, y cuando finalmente sus labios rozaron los míos, sentí una oleada de emociones que me abrumaron por completo. El beso fue suave al principio, como si ambos estuviéramos probando un terreno desconocido, pero pronto la intensidad aumentó, y lo que comenzó como un gesto tímido se convirtió en una explosión de sentimientos reprimidos. Mis manos temblaban mientras se aferraban a su camisa, y podía sentir el calor de su cuerpo tan cerca del mío. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Samuel me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, como si no estuviera seguro de lo que acababa de pasar. «Valeria», comenzó a decir, pero lo interrumpí, colocando un dedo sobre sus labios. «No digas nada», susurré, sintiendo como mi rostro se calentaba. «Déjame procesar esto». Samuel asintió, respetando mi deseo de silencio. Ambos nos quedamos sentados allí, uno junto al otro, mientras el peso de lo que acababa de suceder comenzaba a asentarse. Sabíamos que habíamos cruzado una línea, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a retroceder. Después de ese beso, el aire entre Samuel y yo se volvió denso, cargado de una energía que no sabíamos cómo manejar. La habitación, tan familiar hasta ese momento, parecía haber cambiado, transformándose en un espacio extraño donde nuestras emociones flotaban sin dirección. Samuel se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Sus hombros caídos y el movimiento lento de su silueta, iluminada por la luz tenue de la calle, reflejaban su confusión. Me quedé sentada, observándolo mientras mis pensamientos giraban sin control. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y el sabor de su beso permanecía en mis labios, un recordatorio tangible de lo que acababa de suceder. «Valeria», dijo finalmente, rompiendo el incómodo silencio. «Esto no sé si fue correcto, pero no puedo negar lo que siento». Su voz tenía un matiz de desesperación, como si estuviera luchando contra sus propios pensamientos. Me levanté lentamente. Cada paso que daba hacia él parecía pesar toneladas. «Samuel», susurré, colocándome a su lado. «Yo tampoco sé qué pensar, pero no puedo ignorar lo que siento. Cuando estoy contigo, es como si el resto del mundo desapareciera, como si todo lo demás dejara de importar». Samuel giró hacia mí, sus ojos llenos de emoción y miedo. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó en un susurro apenas audible.
Esa pregunta quedó suspendida en el aire, flotando entre nosotros como una nube cargada de incertidumbre. Nos quedamos en silencio, nuestras miradas atrapadas en un intercambio que decía mucho más de lo que nuestras palabras podían expresar. Entonces, Samuel extendió su mano, tomando la mía con cuidado, como si temiera que el simple contacto pudiera romper la frágil conexión entre nosotros. «Quizás no tengamos todas las respuestas ahora», dijo. «Pero lo que sí sé es que no quiero perder este momento contigo. No quiero que esto se quede en algo sin sentido». Su sinceridad me llenó de calidez y también de una ligera punzada de temor. Sentí que estaba al borde de un abismo, pero en ese instante la emoción superaba al miedo. Sin pensar demasiado, me incliné hacia él y nuestros labios se encontraron nuevamente. Este beso no era como el primero. Era más profundo, más cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Sentí su mano acariciar mi rostro, su calidez envolviéndome, y dejé que el momento me absorbiera por completo. La pasión entre nosotros se intensificó, pero con ella también llegó un torrente de preguntas. Me separé ligeramente, respirando con dificultad mientras lo miraba. «Samuel», dije con la voz temblorosa. «¿Y si esto nos destruye y si no somos capaces de manejarlo?» Él apartó un mechón de cabello de mi rostro, sus ojos fijos en los míos. «Ya estamos en esto, Valeria. No puedo dar marcha atrás y no quiero hacerlo», dijo. «Pero tienes razón. Debemos pensar en cómo seguir adelante. Esto no es solo sobre nosotros». Sus palabras eran tan serias que, por un momento, sentí que la gravedad de la situación me abrumaba, pero al mismo tiempo, su determinación me daba fuerzas. Había algo en su tono, en su manera de mirarme, que me hacía sentir que juntos podríamos encontrar un camino, aunque fuera uno lleno de espinas. Nos sentamos juntos en el suelo cerca de la ventana. Afuera, la ciudad dormía, completamente ajena a lo que había sucedido entre nosotros. La tranquilidad del mundo exterior contrastaba con la tormenta de emociones que nos envolvía. Por un momento apoyé mi cabeza en su hombro, buscando consuelo en su cercanía. «¿Crees que podamos manejar esto?», pregunté en voz baja, temiendo la respuesta. «No lo sé», admitió Samuel, «pero quiero intentarlo. Lo único que sé con certeza es que no quiero perderte, Valeria». Sus palabras me hicieron sentir un nudo en la garganta. Levanté la cabeza para mirarlo y vi que su rostro estaba marcado por una mezcla de emociones: tristeza, esperanza y algo que no podía descifrar. «Entonces lo intentaremos», respondí con decisión. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Samuel sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Por primera vez en toda la noche, sentí que habíamos encontrado un punto de apoyo en medio de la incertidumbre. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero en ese momento, con él a mi lado, parecía un poco más manejable. Las horas pasaron mientras hablábamos en voz baja, compartiendo miedos y esperanzas. Nos dimos cuenta de que no teníamos todas las respuestas, pero también entendimos que no necesitábamos resolverlo todo. Esa misma noche, lo importante era que estábamos dispuestos a intentarlo. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, supe que el tiempo que habíamos pasado juntos en esa habitación marcaría un antes y un después en nuestras vidas. «Es mejor que me vaya», dijo Samuel, finalmente rompiendo el silencio. «No quiero que esto termine de una manera apresurada, Valeria. Merecemos más». Lo observé levantarse, su figura iluminada por la tenue luz del sol naciente. Antes de que pudiera abrir la puerta para salir, lo llamé. «Samuel». Él se giró, y sin pensarlo, me lancé hacia él para abrazarlo una última vez. «Gracias por esta noche», susurré. «Gracias a ti», respondió,
dejando un beso en mi frente antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró tras él, me sentí sola, pero también llena de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites del amor y los desafíos de seguir lo que dicta el corazón, déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras en esta situación? ¿Arriesgarías todo por un momento de conexión verdadera? No olvides darle me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para más relatos cargados de emociones y dilemas humanos. Nos vemos en la próxima historia, llena de intriga y pasión.